muchachos, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Tijo, yo soy egresada de la Universidad de San Buenaventura de la carrera de Relaciones Internacionales y el día de hoy por algunas sesiones el profesor Sebastián Reyes me invitó a que habláramos un poco sobre el nacimiento y el desarrollo del rock y que habláramos un poco de historia musical y de la relación que hay entre la música rock y ciertos acontecimientos y ámbitos sociales, políticos y económicos durante la historia del siglo XX. Como sé que ustedes vienen de una sesión en la que han estado hablando de los acontecimientos principales de la Segunda Guerra Mundial, pues hoy quiero hablar un poco más del nacimiento del rock and roll en una sociedad de posguerra. A nivel musical y después de la Segunda Guerra Mundial e incluso durante y antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué venía pasando musicalmente? La popularidad era muy grande para las grandes bandas de swing y para los cantantes llamados crooners, que eran cantantes tanto hombres como mujeres o cuartetos de barbería. Uno de los fenómenos sociales, políticos y económicos importantes para el desarrollo del rock and roll es el desarrollo industrial y el consumismo norteamericano. Comenzamos a ver que la masificación de los medios de comunicación permiten que todas las familias norteamericanas tengan acceso a la radio, que era uno de los medios de comunicación más importantes, y mucho tiempo después la televisión. Digamos que el auge económico fue muy importante en Estados Unidos y las familias gozaban de altos ingresos. Al mismo tiempo había una alta oferta de demasiados productos y al ver toda esta prosperidad económica, las familias norteamericanas quisieron crecer. Por eso se dio el fenómeno del baby boom. Por otro lado, otro fenómeno social importante en Estados Unidos es el fenómeno de la segregación racial. Todavía sigue existiendo el conservadurismo norteamericano de la familia blanca que rechaza a la comunidad afroamericana. El modelo de la familia norteamericana con padre, madre e hijos son una familia todavía muy tradicional, pegada a muchos valores conservadores, entonces la sociedad norteamericana tiende a ser un poco conservadora y no acostumbrada a ciertos símbolos o ciertas cosas en los medios de comunicación que incluso pueden alarmar un poco a sus hijos. Y aquí es donde viene el nacimiento de uno de los géneros que se viene a considerar en Estados Unidos un género escandaloso, sexual e incluso muy censurado, como es el rock and roll. El rock va a intervenir como un género musical de liberación, va a ser el género musical predilecto por los jóvenes, va a atraer mentes jóvenes e incluso va a atraer a los jóvenes a que participen de la industria. Vamos a ver que muchos jóvenes se meten en la industria musical a participar, ya sea como cantantes o sea para formar bandas. La participación de los afroamericanos en el nacimiento del rock and roll va a ser algo muy importante y muy interesante de ver porque se comienzan a mezclar varios géneros para crear como tal al rock and roll. Por un lado tenemos el rhythm and blues, que es un género que va a ser la base del rock and roll. También tenemos al blues y al jazz, que nacen en New Orleans principalmente, y por otro lado tenemos al gospel. Personalmente considero que el gospel es un género bien importante que se va a incluir en el nacimiento del rock como género, porque el gospel es más que todo una copla, o inició siendo una copla. El gospel nace en las plantaciones del sur de algodón, porque son los esclavos afroamericanos los que comienzan a hacer coplas sobre todas sus vivencias al ser esclavos de un terrateniente en el sur de Estados Unidos y en las plantaciones de algodón. Entonces, este género se comienza a construir bajo premisas de hablar sobre experiencias de esclavitud y al mismo tiempo hablar sobre religión y sobre todo el contexto social que vivían los esclavos en el sur de Estados Unidos. Es por eso que el rock and roll va a tomar muchas cosas que tenía el gospel para incluir en el género como tal, que hayan letras con mensajes políticos y sociales que se logren difundir en los medios de comunicación e incluso con todos los productos que va a traer el rock como género musical. Muchos historiadores musicales dicen que el inicio o el nacimiento de este género es el 2 de marzo de 1952, cuando se da el primer concierto de rock and roll en Cleveland. Esto fue impulsado por un DJ muy famoso que es el DJ Alan Freed. Incluso
Él es el que acuña el término rock and roll. Después de este acontecimiento de 1952 comienzan a pasar muchas cosas en la industria musical. Por un lado tenemos el nacimiento de dos de las disqueras más importantes para la producción de productos de rock and roll. Tenemos por un lado a Chess Records, que apoya a muchos artistas afroamericanos como Chuck Berry, Muddy Waters y Howlin' Wolf, que estaban envueltos en la mezcla entre el blues, el jazz y el rhythm and blues. Y por el otro lado tenemos a Sun Records, que dio la oportunidad a Elvis Presley de desarrollar su carrera musical e incluso posicionarlo como el rey del rock and roll. Vemos que la música afroamericana tiene un contenido sexual muy alto, y tenemos por el otro lado el pudor y el tradicionalismo de la familia conservadora blanca. Esto va a venir a chocar, y los valores norteamericanos contra todo lo que va a dar a conocer la raza afroamericana. Esto va a traer muchas consecuencias sociales de choque, y asimismo se va a impulsar mucho más todo el tema de segregación racial en la música. Se hace un ataque a las buenas costumbres y a la tradicionalidad de las familias y a la moral. Entonces esto ya se escala a un plano político, y ya se comienza a ver que muchos artistas afroamericanos son censurados de salir en medios de comunicación como la radio y la televisión. Pero para que hablemos un poco más de artistas, vemos un nacimiento bastante rápido de muchos artistas que quieren entrar a competir en el plano del rock and roll. Por un lado tenemos a Jerry Lee Lewis, tenemos a Bo Diddley, tenemos a Little Richard, tenemos también a Ray Charles, a Johnny Cash por el lado del country. Y también tenemos otra parte que es, al ver que los valores y la moral y las buenas costumbres de las familias norteamericanas se están atacando, la industria musical se da cuenta que puede que el rock and roll sufra de una disminución de popularidad. Entonces se comienza a ver algo que se llama la fiebre adolescente y el pop producto. Los mismos productores musicales y los managers musicales deciden crear y moldear artistas que sean, digamos que TV friendly o radio friendly. Esto para que las familias no sientan que se está como atacando esa tradicionalidad, y para que el ámbito sexual o el contenido sexual no sea tan fuerte para sus hijos y no se sufra de la censura a nivel musical. Por eso vemos artistas como Roy Orbison y como Frankie Avalon y Frankie Lymon, que son jóvenes adolescentes que entran a participar en la industria musical, que son muy queridos por las plataformas de difusión como la radio y la televisión, y que tienen mucha popularidad, sobre todo entre las jóvenes. También comenzamos a ver el fenómeno del baile, que se da por un artista que se llama Chubby Checker, que en efecto pues es afroamericano, pero él es el que impulsa a los jóvenes a crear bailes dentro del rock and roll, y se comienza a dar pues toda la fiebre del twist, del rock and roll, de, digamos, algunos pasos también eran censurados, y muchas veces se vio en los años 50 que se creaban fiestas y que incluso también eran censuradas o prohibidas por la policía de Estados Unidos. Muchos centros de baile fueron cerrados porque los movimientos del rock and roll eran demasiado sexuales, e incluso también se veía la segregación. Los afroamericanos tenían sus fiestas en centros especiales y los blancos pues tenían sus fiestas en otras partes. Entonces se veía mucho ese tema social de segregación y de prohibición. Sin embargo, con el impulso del rock and roll se ve también la masificación de los medios de comunicación como la radio y la televisión. La radio va a ser muy importante para la difusión de toda la música rock and roll, porque se comienzan también a crear un fenómeno o un espacio musical en la radio que se llama el American Top 40. En el American Top 40 es donde salen las 40 mejores canciones cada semana o cada mes, dependía pues de cada radio, y se veía pues cuál era la canción más popular y cuáles canciones iban bajando o subiendo en el ranking. También se ve la popularidad de los shows de televisión. Por un lado el show de Ed Sullivan, que es uno de los shows más populares en Estados Unidos para el nacimiento del rock and roll, y por el otro lado el show de Dick Clark con American Bandstand, en donde salen todos los artistas más importantes de la época a promocionar sus canciones y a promocionarse como artistas.
Y gracias a todos los medios de comunicación vemos la gran popularidad de artistas como Elvis Presley, que es el artista que es considerado el rey del rock and roll. Elvis Presley nace en Mississippi y él comienza a mezclar en sus producciones musicales muchos géneros desde el lugar en el que nació. Él fue muy influenciado por el country y por el gospel, entonces en sus canciones trata como de incluir esos géneros musicales y para hacer rock and roll. También se le consideró un artista muy vulgar porque de hecho cuando hizo su primera presentación en televisión, que fue con la canción Jailhouse Rock, esto logró alarmar a muchas familias y ese video fue censurado por mucho tiempo, dado el alto contenido sexual de sus movimientos de baile. Sin embargo, después de toda esta ola de conservadurismo y de pelea por censurar el rock and roll, pues desde mediados de la década de los 50 la popularidad del rock and roll comienza a subir exponencialmente, los jóvenes se ven mucho más atraídos por el rock and roll, la difusión de los medios de comunicación de estas canciones y de álbumes y de sencillos y de artistas prácticamente logra vencer las barreras del conservadurismo norteamericano y pues pone al rock and roll en una posición muy importante en la industria musical. Y aquí también hay otro fenómeno de difusión muy importante que son las giras paquete. Como les contaba, Alan Freed era un DJ importante en una de las radios norteamericanas en Memphis y él fue el que no solamente acuñó el término del rock and roll, sino que también ayudó a crear estas giras paquetes. Sin embargo, en 1959 se da un acontecimiento muy triste para la música y se cataloga como el día en que la música murió. 3 artistas que fueron Ritchie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper iban a hacer una gira paquete y murieron en un accidente aéreo por irresponsabilidad humana porque el piloto de avión estaba prácticamente alcoholizado. Entonces, por la muerte de estos 3 artistas se considera que es el punto clave en donde el rock and roll muere. Y sin embargo también comienzan a pasar cosas importantes a finales de la década. En 1958 en San Luis se da una quema de discos porque, como les contaba, el ataque a la tradición norteamericana y a los valores y a la buena moral pues es algo que ataca muy profundamente a las familias conservadoras y católicas. La payola también es un fenómeno político y económico bien importante porque prácticamente era pagarle al programador de música o al DJ de la radio para que pasara ciertas canciones en específico en determinado tiempo. Esto para que esa canción tuviera mayor popularidad y la gente la conociera más y la pidiera más. En esa época era bien interesante ver que los artistas trataban de ocupar ciertos puestos de popularidad y asimismo lograr mayores ventas de sus álbumes o de sus singles o de artista como tal. Entonces, este fenómeno de la payola se considera ilegal, incluso todavía se ve en nuestros días. Y cuando Alan Freed en 1959 se consideró culpable por todo el tema de payola, pues aquí comienza un poco a disminuir la popularidad del rock and roll. No solamente Alan Freed estuvo involucrado en escándalos, sino que también vemos a los artistas involucrados en ellos. Little Richard se va a la cárcel por un escándalo de abuso sexual. Chuck Berry también es judicializado por un escándalo de abuso sexual. Jerry Lee Lewis se ve involucrado en un escándalo por casarse con su prima Myra Gale. Prácticamente vamos a terminar la década con acontecimientos bastante pesados para el rock and roll, no solamente por la quema de discos, sino por la continua censura que había de muchas canciones de artistas que estaban involucrados en muchos escándalos, e incluso terminamos la década con artistas en la cárcel, como en el caso de Chuck Berry, que también pues estuvo involucrado en un escándalo de agresión a su esposa del momento. Y prácticamente pues así se va desenvolviendo el rock and roll tímidamente en los años 50, lleno de muchos escándalos, de muchas cosas que al final van a hacer que incluso tenga mucho más popularidad. Vamos a ver en la siguiente década que hay una mayor conexión entre la música y los acontecimientos sociales y políticos. Vamos a ver que los artistas se quieren meter mucho más en esos espectros, quieren ser objeto de opinión, quieren dar sus opiniones a la gente
incluso quieren participar en movimientos, vemos mucho más la defensa de los derechos civiles, se comienzan a dar fenómenos políticos un poco más fuertes y la música pues quiere también intervenir en ellos. Pero pues eso lo vamos a ver en otra sesión. Muchas gracias por toda su atención, espero pues que les haya gustado mi intervención. Muchas gracias a Sebastián por darme la oportunidad de participar y quiero comentarles que tengo un podcast que se llama Rockcasting, me pueden encontrar en Spotify, ahí también pues tengo podcasts hablando sobre la historia musical. Hay un podcast de hecho dedicado a los años 50 que pues en el que también hablo sobre todos estos temas y pues espero que tengan la oportunidad de encontrarme en Spotify y de escucharme. Nos vemos en otro video o en otra sesión y pues muchas gracias por toda su atención. Chao.